tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Como ustedes saben, en este espacio nos reunimos periodistas con experiencia en la Ciudad de México para polemizar sobre la coyuntura. Aquí, los colegas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca hacemos un intercambio de opiniones sobre temas relevantes en la capital del país, y esta semana el que queremos analizar es el de la deserción escolar, un problema que crece, que se dispara en la capital del país a causa de la pandemia aparentemente, pero también tiene otros matices. Desde el año pasado ya reportábamos que más de 180,000 alumnos, gracias a la pandemia, no han podido regresar a las clases de manera presencial, y las autoridades educativas no les dan las herramientas necesarias para que puedan recibir educación de calidad. Ahora vemos también a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, haciendo promoción personalizada con el tema de la tarjeta Claudia y sus programas educativos. Ahí es donde queremos centrar el debate. ¿Qué se está haciendo en la capital del país para evitar que esta crisis educativa se siga profundizando? Porque ya se advierten riesgos muy graves. Y uno de ellos es que este rezago que se está generando en la educación puede traer graves consecuencias a futuro. Por eso lo queremos analizar, lo compartimos con ustedes y vámonos a escuchar la perspectiva que ya tiene Arturo Páramo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pues el tema de esta semana tiene que ver con lo que ya hemos tratado aquí en este espacio acerca del avance de la pandemia de COVID-19 debido a la variante Omicron. Esta variante, que es sumamente contagiosa, se ha dicho que no estaba afectando a la población escolar. La verdad es que sí lo ha estado haciendo mucho antes de que cambiara el discurso oficial. Desde hace tiempo, desde inicios de este año, cuando estaban repuntando los casos de COVID-19 asociados con Omicron, ya se notaba que en las escuelas había un déficit tanto de alumnos como de profesores y de trabajadores administrativos, porque vaya, a pesar del refuerzo que se le dio a los trabajadores de la educación a principios de este año, la verdad es que Omicron es tan contagioso que les está afectando a la gente que ya está vacunada e incluso que tienen refuerzos. Claro, no es una enfermedad de gravedad, pero sí obliga a que este personal deje de laborar. Y eso es algo que ya habíamos comentado aquí, que el nivel de contagios iban a afectar precisamente a la vida laboral de este país en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, evidentemente, si no hay maestros, no hay manera de dar clases, porque se intentó sustituirlos con profesores de la misma escuela, juntando alumnos. También se intentó con los directivos, que evidentemente son profesores, que dieran, que entretuvieran a los niños, porque en realidad no daban clases, simplemente se le estaba tomando a la escuela en estas primeras semanas como una especie de guardería. Hasta que llegó un momento en el que las propias escuelas dijeron que no tenían capacidad para poder atender a los jóvenes, a los chicos en las escuelas. Así se dio un fenómeno que la autoridad negó durante un tiempo, que ya es evidente que no se podía soslayar, que es que las escuelas no tenían manera de seguir abiertas. También había chicos que enfermaban. Evidentemente esto no va tanto a los registros porque son jóvenes que ni pueden tener una prueba COVID, no van a la escuela, pero sí se hace un reporte con una carta responsiva que los padres tienen que mandar y se tiene que reportar la ausencia de niño por enfermedad. Pero como no hay ninguna manera de que reciban la atención médica ni que tengan una prueba, y tampoco se habla de las hospitalizaciones de estos niños, o se trata de contener la hospitalización, evidentemente no se ve reflejado en los datos oficiales. Y ahora que nos enfrentamos a esto, hay otra variante, que las clases en línea, como las conocimos en su momento, no están dándose. Cada escuela está solventando estas clases a distancia de la manera que puede, con los profesores que puede, con los recursos que puede. Se está haciendo con tal de que los chicos no tengan una vez más esa gran laguna de la ausencia de la escuela con una educación de baja calidad. Esto, sobre todo a los chicos de secundaria, les complica muchísimo porque ya comenzó el registro para el examen del Comipems.
este organismo que concentra a las universidades de la zona metropolitana del Valle de México para dar la educación media superior, bachillerato. Al no tener durante más de año y medio clases regulares y ahora que se estaba retomando, vuelven otra vez a tener clases en línea, evidentemente el aprovechamiento de los jóvenes decayó. Evidentemente la preparación para este examen, que es importante para todos, se complica. Ahora hay una cosa que mucha gente no está tal vez considerando: la cantidad de chavos que están optando por cursos para prepararse para ese examen que sí es determinante en sus vidas. Es un fenómeno bien interesante que no habíamos visto anteriormente, que pensábamos que ya no se iba a repetir, pero que ahorita es más agudo incluso que el año pasado, porque estos chicos que están saliendo de tercer año de secundaria no han tenido clases regulares más de la mitad de su preparación secundaria. Es verdaderamente dramático y creo que es un punto que también hay que tomar en cuenta en esta Ciudad de México, que tiene este método tan peculiar de hacer el examen de admisión para el bachillerato. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Pones un dato muy interesante, que es este ingreso a clases de los jóvenes estudiantes, que se está viendo afectado y que es un tema que tampoco se está poniendo sobre la mesa ni las autoridades están contemplando. Vaya tema que está en la educación en la Ciudad de México, y mientras tanto la jefa de gobierno está pensando en usar la educación como bandera política para promover su imagen. Vamos a escuchar qué piensa Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, el meollo de este problema es obviamente la deserción escolar, y que era algo que veíamos venir, dada la situación que se generó por la pandemia, el impacto que tuvo en la educación básica y la muy poca atención que ha dado el gobierno de esta ciudad desde siempre a la educación, escudándose en que los servicios educativos los tiene la federación. Y la federación pues nunca se acuerda de la Ciudad de México como una entidad. La federación piensa en grande, y al final, en la colita, está la Ciudad de México, porque cuando se piensa en un presupuesto, se hace en consideración de lo que solicitan las secretarías de educación de las 31 entidades federativas, y al final se queda lo que la federación estime para la Ciudad de México, considerando aquí pues una gran cantidad de niños y niñas que se forman. Dado esta situación anómala que tiene la estructura de la educación en la Ciudad de México, era obvio que la deserción escolar iba a venir. Y ahora, con esta política de salubridad que tiene la jefa de gobierno de solamente atender las indicaciones de Palacio Nacional, pues uno como padre de familia lo piensa dos veces y sabe perfectamente que antes de arriesgar a tu hijo a ir a un plantel, a que se exponga a pues contagiarse por una educación que no vale nada, porque no se está dando una muy buena educación en la Ciudad de México, pues mejor lo tienes en tu casa, o mejor lo dejas en tu casa, lo das de baja en la escuela, y más adelante posiblemente lo vuelvas a ingresar, pero ya en condiciones de educación mucho más sólidas. Ahorita el programa de la educación en línea fracasó, no es pedagógicamente positivo, los niños no mostraron interés, hay mucha deserción, y el pago de una tarjeta, pues casi diciéndole a la gente: no te vayas, mira, te voy a dar un apoyo económico mensual. Sabemos que ese apoyo no va para la educación, va para la bolsa familiar y para el recurso del sustento, porque es muy poco el ingreso que se tiene de parte de las familias que son beneficiarias de este programa. Así que reorientar el programa de la tarjeta Claudia, que es un programa 100% electorero, no creo que valga mucho para poder resolver el problema de la deserción estudiantil. Aquí, para resolver el problema de deserción estudiantil, es que en algún momento el gobierno federal piense en la educación básica para los niños de la Ciudad de México. Es una asignatura pendiente de parte de todos los jefes de gobierno que han pasado y que ninguno le ha brindado la atención. Creo que es una cosa de la que adolece la Ciudad de México, una oferta educativa básica eficiente. Estamos en muy bajos números en cuanto a la calidad de la educación de la Ciudad de México, más en los niveles básicos, y un programa electorero que se saca la jefa de gobierno para poder recuperar parte de su capital político, pues no servirá de nada. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. No va a servir de nada esta política electoral de la jefa de gobierno de repartir 300 pesos a los jóvenes, y también un análisis que se debe de hacer es cómo este dispendio de recursos, que parece poco, es muy poco dinero, 300 pesos por alumno, pero si lo vemos de manera anualizada son 6,000 millones de pesos
que sí podrían ayudar a mejorar la matrícula y la infraestructura educativa. Sin embargo, lo que vemos es que se está utilizando este tema como propaganda y no vemos que se atienda la deserción escolar y tampoco que ese dinero que se está derrochando esté sirviendo siquiera para mantener ese aliciente a los jóvenes y a los niños para seguirse preparando. Vamos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Resulta muy difícil decir si sirve algo la entrega de 6,000 millones de pesos para estudiantes de educación básica como parte de esta beca del bienestar. Lo es muy difícil porque pues es un debate complicado, de muchas aristas, definir si la entrega de dinero directo como parte de un programa social es benéfico o no. Se ha hablado mucho del tema, hay mucha bibliografía al respecto y nadie termina de ponerse de acuerdo, ¿no? En mi particular punto de vista, creo que al final estas becas para estudiantes de educación básica sirven en la medida en que les llegan a una población de escasos recursos, que incluso con esas becas, teniendo varios niños en primaria y secundaria, solventan y resuelven parte de los gastos mensuales, gastos para adquirir la canasta básica. En eso sí sirve, le resuelve la vida a las personas, y como digo, a las demás escasos recursos. Fuera de ahí, pues hay otro tema que tiene que ver con la pandemia, que hay un ausentismo escolar de 25% de estudiantes ahora que repuntaron los contagios por la variante Omicron de COVID-19. Ese dato fue dicho por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que reconoció que la presencia de estudiantes en las aulas bajó de 100 a un 75%. Con ese 25% de ausentismo escolar, sobre todo en este mes de enero, cuando se registró la ola más alta de COVID por la variante Omicron, pues nos deja ver el temor de los padres de familia, de los mismos alumnos, a acudir a las aulas. Por otro lado, también está el dato que ofrece la Coparmex de que durante los 2 años que llevamos de pandemia, 93,000 estudiantes, y esto de todos los niveles educativos, han dejado las aulas. Aquí pues podemos decir que el tema de la tarjeta Claudia o la tarjeta de la beca para el bienestar está limitada solo a estudiantes de educación básica, no abarca a los de preparatoria, a los de bachillerato, ahí es otro tipo de beca que ofrece el gobierno federal, pero pues el tema del ausentismo escolar relacionado con una beca es difícil concatenarlo, difícil asociarlo. Como decía al inicio, son muchas aristas, son muchos temas que van relacionados con la inasistencia de un niño, de una niña, de un adolescente a las aulas. No solo tiene que ver con si que recibe o no un apoyo económico para continuar sus estudios. Es bastante complicado el tema. Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva, muy complicado el tema para debatir, pero sí vemos estas aristas en las que el tema de la educación se está utilizando como propaganda política y no para atender lo urgente que sería contener la deserción escolar. Gracias por debatir con nosotros y escuchar estos puntos de vista sobre un tema tan importante para la capital del país como la educación. Vámonos ahora a las perspectivas políticas de esta semana. Ya estamos en las perspectivas políticas y arrancamos contigo, Arturo Páramo. Para esta semana quisiera no tanto poner una perspectiva, sino llamar la atención sobre un hecho que ocurrió el fin de semana y que poca gente creo que se percató. ¿Por qué? Porque la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, tuvo un evento en Iztapalapa de entrega de 50,000 apoyos económicos para madres que trabajan aquí en la Ciudad de México. Esto me llama la atención toda vez que no estuvo presente la jefa de gobierno, tampoco estuvo presente la alcaldesa Clara Brugada, que forman parte de un equipo en la Ciudad de México, un equipo político de Morena.
Sin embargo, Ariadna Montiel ha sido vista recientemente en el ámbito federal como una posibilidad para encabezar una candidatura a la jefatura de gobierno, toda vez que ella es oriunda de Iztapalapa, se avecindó e hizo su carrera política al inicio en Coyoacán. Es una mujer que conoce muy bien la Ciudad de México y que pues tiene una posición de secretaria de Estado. Y además visible porque es la que entrega los apoyos económicos en todo el país para la gente que tiene alguna beca, apoyo económico o pensión. Es una figura muy visible, pero en la Ciudad de México creo que se empiezan ya a manejar qué equipos políticos van a impulsar a algún candidato o no a la jefatura de gobierno, y dentro de 2 años pues estará definiéndose esa candidatura. Me llamó mucho la atención que, a pesar de trabajar muy de cerca con el gobierno federal, en esta ocasión, en algo tan importante, no estuviera presente la jefa de gobierno en esta entrega de tarjetas en Iztapalapa. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva política. Claro que ya están las grillas a todo lo que dan en Morena por pelearse las candidaturas y hacer los equipos ya con este futurismo de aquí al 2024, que ha sido el mismo presidente de la República quien lo puso sobre la mesa y abrió estos temas de la sucesión. Vamos ahora con la perspectiva política de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Y en cuanto a la perspectiva de la semana, veremos en estos días cómo es que avanza la pandemia aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno simplemente accedió a que se instalara un semáforo amarillo que no nos dice nada en la capital, porque la actividad la estamos viendo regular. Los centros comerciales al tope, no hay restricción alguna para los negocios. La jefa de gobierno no quiere que la economía se vea afectada y eso lo hace a costa de la salud de los capitalinos. Solamente sí les sugiero que veamos una cosa. Volten a ver las estadísticas que hoy reporta la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en cuanto a la ocupación hospitalaria. Casi el 70% de la ocupación hospitalaria ya empieza a ser una realidad. Aunque los contagios van a la baja, aunque los fallecimientos dicen van a la baja, en realidad se está enfermando la gente al interior de los hospitales de COVID. Esos registros llegan tarde, no se consideran en el momento, pero es gente que se está enfermando y se están saturando los hospitales. No hemos visto ninguna autoridad federal preocupada por ver cómo le van a hacer para reconvertir hospitales, y seguramente en estos días vamos a ver ya los primeros resultados de los hospitales saturados en la Ciudad de México, en la zona metropolitana. Y en cuanto a la actividad legislativa, pues también habrá que ver qué es lo que sucede en la Cámara de Diputados con esa discusión de la reforma eléctrica, el estire y afloje en el terreno político, sobre todo en un momento en el que el gobierno de la Cuarta Transformación requiere de credibilidad, luego del fuerte golpe a la honestidad valiente de la que se dice abanderar la Cuarta Transformación, no solamente el presidente, sino todos sus seguidores, y que han puesto en duda completamente la credibilidad en este gobierno. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Temas muy complejos que estaremos analizando, estos matices que están haciendo para los conteos, y esperemos que estén siendo ciertas las cifras que ofrecen y que la pandemia, como ellos dicen, vaya a la baja. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. En la perspectiva semanal para este viernes, este primer viernes de febrero, las autoridades capitalinas junto con las autoridades federales en materia de salud definirán si continúa la capital del país en semáforo amarillo. Ya llevaríamos 2 semanas con ese color de semáforo epidemiológico. Cada 2 semanas se actualiza el mismo. Hay optimismo en las autoridades locales de que se han estabilizado las hospitalizaciones por COVID y que podría empezar ya un descenso de la cuarta ola. Con esa expectativa nos quedamos hace una semana. Y esperamos que si el comportamiento del COVID comienza a ir a la baja, podamos regresar al semáforo verde ya a partir de la segunda semana de febrero. Eso lo anunciarán las autoridades capitalinas, como comentaba, el primer viernes de este mes. También comentarte que en el tema político lo más importante pues es el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso capitalino. Inicia este 1 de febrero y concluye el último día de mayo.
platicábamos con algunos diputados de Morena que cuál es la prioridad, una de las prioridades para el periodo ordinario. Nos platicaban que no han tenido plenaria los diputados de Morena porque varios de los legisladores se enfermaron de COVID y eso impidió que se pudiera realizar una plenaria. No han definido entonces cuáles podrían ser los temas que definirán la agenda de la bancada mayoritaria en el Congreso de la Ciudad de México. Les preguntábamos si va a avanzar, si tienen planeado que avance el tema de la prohibición de la corrida de toros en la capital del país, la ley de infancias trans. Los diputados con los que platicábamos no nos lo supieron decir porque comentan que aún no tienen definiciones sobre la agenda. También un tema que ha estado en la palestra desde hace algunos días tiene que ver con la iniciativa de la jefa de gobierno modificar la Constitución de la Ciudad de México justo para elevar a rango constitucional el programa de becas del bienestar o la llamada tarjeta Claudia. Les hacíamos ver a algunos diputados porque en una conferencia de prensa decían que va a ser una de sus prioridades sacar ese tema durante el periodo ordinario de sesiones que inicia este 1 de febrero, pero les hacíamos ver a los legisladores que la Constitución prohíbe aprobar dentro del mismo periodo en el que se presenta la iniciativa, aprobar el dictamen de la misma. O sea, los diputados van a tener que esperarse hasta el periodo de sesiones de septiembre para poder aprobar esta iniciativa que envió la jefa de gobierno al Congreso de la Ciudad para elevar a rango constitucional la llamada tarjeta Claudia. Entonces ya no va a poder ser una de las prioridades de la bancada de Morena aprobar esa propuesta de la jefa de gobierno. Y sí, pues estamos al pendiente de ver la agenda para 4 meses de periodo de sesiones en el Congreso de la Ciudad. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva, temas muy complejos, y veremos qué sucede con esta promoción personalizada que está haciendo la jefa de gobierno a partir de la tarjeta Claudia. Estaremos muy pendientes. Gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periódicas.